¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estoy grabando esta clase complementaria a la clase que tuvimos en vivo para poder abordar algunos tópicos que nos faltaron. Esta clase va a ser grabada en dos partes, en dos medias horas, es una hora. Les pido que la vean atentamente, tomen notas, pueden ponerle pausa para tomar las notas respectivas y va a girar en torno a la encuesta de clima laboral, que es una herramienta muy importante en las empresas y organizaciones, sobre todo a la luz de una serie de reformas, pero también de prácticas institucionales cada vez más generalizadas, que nos sirve para medir, para identificar una serie de cosas que necesitan no solo medirse, sino sobre todo mejorarse en una organización. Así que vamos a hacer esta actividad y producto, resultado de esta actividad será la realización de una actividad que les dejaré las respectivas instrucciones, que básicamente será realizar una pequeña propuesta de una encuesta de clima organizacional. Y comenzaré hablando, partiendo de uno de los últimos temas, subtemas que abordamos en la clase presencial grabada, en la clase online, lo correcto, en la clase online en vivo. Y partiré del famoso o de la famosa EDCO, que es el acrónimo de Escala de Clima Organizacional. Algunos también la entienden como encuesta de clima organizacional, pero lo más correcto es escala de clima organizacional. Y se llama precisamente EDCO porque es un acrónimo de esto que les refiero. Y se define o se entiende como el conjunto de percepciones de todos los trabajadores, de todos los integrantes de una organización sobre su ambiente de trabajo, así como de las relaciones que hay entre los empleados, como con el nivel directivo, como con el nivel subordinado. A menudo hay una serie de interacciones e incluso fricciones que no resultan del todo satisfactorias para todos, ¿no? Generalmente es en ambos sentidos, no solo en ese sentido. Y este es un reflejo de lo que puede ser el clima laboral. También se trata de revisar cómo las percepciones determinan e influyen sobre las reacciones a realizar en el futuro de la organización. Veamos con detalle algunas de las cuestiones, de los puntos que podemos y debemos medir. En el uso de esta herramienta no hay puntos específicos, sino depende en gran medida del interés de la organización para tener énfasis en algún elemento o alguna área en particular. No obstante, en la gran mayoría de los casos se busca abordar ciertos tópicos, ciertos rubros, que son entre ellos el trabajo en equipo, y esto se hace ya sea por departamento, por área o de forma integral. Hablamos en la clase que existen y también hemos hablado en otros momentos los clientes internos, clientes o usuarios. La percepción o la visión tradicional es de que nuestros clientes o usuarios son quienes vienen de fuera, pacientes o familiares de pacientes, que en este caso pueden ser indirectos. Sin embargo, existen en toda organización lo que se llama o lo que se conoce como clientes internos. Estos son las personas o las áreas con las cuales tenemos interacción y tenemos o debemos entregarles un producto, un formato, un reporte, una información para que hagan algo con eso. Eso los convierte en clientes internos y es muy importante que exista ese trabajo en equipo, tanto por área, como digo, como de forma global con toda la organización, porque al final, en mayor o menor medida, todos tenemos que ver con todos, ¿no? En una empresa, en una organización.
Por otro lado, tenemos el tema de la comunicación. Si el flujo de esta comunicación o de esta información tiene un viaje y un proceso estandarizado, adecuado y eficiente en toda la estructura. Una buena parte de los problemas que hay en una organización son problemas de comunicación en donde no hay la información suficiente o no fluye de la forma adecuada o incluso no hay un feedback. A veces la información está, pero no confirmamos que ésta haya sido leída, recibida o asimilada de forma correcta. Y un claro ejemplo es cuando nosotros mandamos un mail o un mensaje y damos por sentado que el mensaje se expresó de manera correcta. Una cosa es la emisión de la información y otra cosa es que se complete el proceso de comunicación cuando hay una adecuada interpretación de la otra parte o de las otras partes y se puede estar, como decía también hace unos momentos en la clase en vivo, poner en común. Y para eso también es muy importante la validación o la retroalimentación. El tercer punto, trabajo en equipo, comunicación, es la igualdad o la equidad. Y esto tiene que ver no solo con el tema de género, con la inclusión de las mujeres o de otros géneros, sino también con la igualdad de oportunidades de personas más jóvenes o personas mayores, con antigüedad o no con antigüedad, con capacidades diferentes, con el acceso de todos, de que todos los derechos sean para todos y para todas. También hay una serie de cosas a evaluar, como son las condiciones físicas, que van desde la seguridad e higiene hasta cuestiones como la ergonomía, es decir, que las sillas, los insumos, que no vayan a, imagínense alguien cargando una caja que pueda provocar una lesión, el estar sentados durante mucho tiempo en un lugar adecuado, con las condiciones adecuadas, una silla adecuada. Hablábamos en la clase online presencial sobre algunas empresas, sobre algunos casos que conozco de primera mano, de empresas que incluso en el manual de ingreso establecen claramente que los escritorios, las sillas y otras cosas están diseñados ergonómicamente para proporcionar no solo seguridad, sino bienestar y buenas condiciones físicas para las personas que tienen que estar sentadas o paradas trabajando en la computadora, la distancia idónea, la altura adecuada para la utilización de los teclados, una serie de cosas que para algunos parece muy novedoso o incluso parece irreal. Pero hay la posibilidad de que en una encuesta de este tipo se pueda evaluar todos estos factores. También es muy importante en otro rubro calificar o analizar cómo se percibe el liderazgo, cómo los encargados de las tomas de decisiones ejercen ese liderazgo de una forma autoritaria, de una forma sin conocimiento o con conocimiento, de una forma democrática o participativa, y todo esto se puede evaluar en este rubro que tiene que ver con el clima organizacional. Por otro lado, y para finalizar, en algunos de los tópicos más importantes que se pueden evaluar está el tema de la motivación, esa inspiración, ese motor emocional y mental también que requerimos para realizar las actividades diarias y para alcanzar las metas o los objetivos que nos hemos planteado. Una de las grandes preguntas es cómo construir esta escala para conocer esta encuesta, esta escala, es lo correcto, de análisis de cómo está el clima organizacional. Es muy importante aplicar un instrumento de medición, una encuesta, un cuestionario, el cual se adapta de acuerdo a las consideraciones de la empresa para poder precisamente medir, pulsar cómo están las cosas en esa empresa y poder considerar y medir cuáles son los puntos que deben evaluarse
y desde luego pues está el proceso de la elaboración, de la planeación. Esto es muy importante, no se trata de un aspecto menor, sino precisamente de definir cuál es el objetivo que queremos lograr con esa encuesta, que es evidente, que es el poder medir y mejorar, pero es muy importante en qué enfatizamos algunos de estos rubros. Este instrumento evidentemente debe ser un cuestionario escrito, que también puede ser de forma, al decir escrito, bueno, implica escrito físicamente, pero también la posibilidad de que se haga de una forma online, pero que exista la posibilidad de poder leerlo con toda calma, y es lo que generalmente se usa en este tipo de evaluaciones. Debe contener una serie de preguntas que describan las actividades propias de la organización, y sobre estos enunciados, los cuestionados, los encuestados, los interrogados, en el buen sentido de la palabra, las personas que sean objeto de contestar, que idealmente deben ser todos o una muestra importante, una muestra representativa diseñada estadísticamente, puedan describir las actividades propias de la organización y puedan responder basándose en una escala de Likert. En un momento mencionaré, la escala es una herramienta de medición que no emplea preguntas sesgadas, sino preguntas directas de sí o no y grado. Busca medir las actitudes, el grado de conformidad o de inconformidad de una persona para medir realmente la situación de los casos. En el caso de la escala de Likert, por lo general, y hay en su plataforma al menos dos posts al respecto que explican o resumen esto, en particular uno sobre la escala de Likert, que utiliza esta escala de Likert, que puede utilizar 5, 7, 9 puntos, utilizando las típicas respuestas de selección múltiple, como en total acuerdo, en total desacuerdo, acuerdo, neutro, desacuerdo, para expresar al menos 5 grados o más acerca de lo que se está preguntando. Un aspecto sumamente importante es la evaluación de los resultados. Una vez que se aplica este instrumento a todas las personas involucradas, se tiene que levantar y construir una base de datos con las respuestas, para a partir de eso elaborar un informe con los resultados de la evaluación, que se va a presentar a la opinión pública o al área directiva o a los mandos directivos, al cuerpo de gobierno, en donde se detalla, en donde se debe detallar lo que significan cada uno de los puntos que fueron analizados y cuáles fueron los resultados de eso. La definición final del ambiente de trabajo es un trabajo complejo, y esto se debe a que se trata de algo construido basado en la percepción de muchas personas, ya que la atmósfera, el clima, ha sido creada con la práctica y los procedimientos típicos de una organización. ¿Qué pasa después de la aplicación de este instrumento del EDCO? Lo más importante, sí, desde luego, es la planeación, el diseño y la recopilación de la información. Pero un aspecto clave es el proceso de evaluación, el cual nos va a ayudar a definir con claridad las áreas que van a resultar como creadoras de ese clima organizacional, así como los enfoques que hemos establecido. Con toda esta información, después de analizar esta información, de plasmarla, de medirla, lo importante es hacer un programa de trabajo, establecer en ese programa de trabajo una serie de acciones que puedan sacarle provecho a esta información para modificar, ¿no? La idea es modificar para mejorar o para reforzar, pero siempre es basado en la premisa de que debemos modificar conductas, que modificamos acciones, políticas, normativas, situaciones que suceden a diario y que pueden ir en ocasiones en detrimento o limitante
del ambiente, de un sano ambiente o un sano clima organizacional. Así, todas las personas pueden sentirse de una mejor manera para poder no solo desempeñar sus actividades que están establecidas, sino poder desarrollar el potencial y esto les lleva a tener un sentido de pertenencia y a alcanzar, contribuir a alcanzar el logro de la visión de la organización. Veamos algunos ejemplos para poder lograrlo, cómo hacerlo, cómo concretarlo, cómo realizar, que va a ser la actividad, una encuesta de clima organizacional. Mantener un buen ambiente que le dé bienestar a los trabajadores, a los integrantes, debe ser una tarea prioritaria. No solo para tener una buena experiencia laboral y profesional, sino para mejorar el clima que incide pues, en todos, no solo en los integrantes, sino también en los resultados, en lo óptimo de los procesos que llevan a que el producto o servicio sea de calidad y sea bueno, y sea no solo bueno, sino oportuno y pertinente. Esto significa que, pues, me imaginemos en un servicio, en los servicios de salud, no solo tiene que ser buena la atención, sino tiene que ser oportuna. De nada nos sirve que sea buena si tiene una dilación de horas o si tiene una dilación de semanas cuando probablemente, aunque sea buena, pues ya ni siquiera es oportuna, buena, oportuna y otorgada en las condiciones óptimas. Y entonces esto nos ayuda para encontrar estas cosas que vamos a poder medir y para eso nos sirve estas entrevistas individuales, estos cuestionarios que nos van a dar a conocer una serie de cosas para poder evaluar, como ya dije, y poder mejorar. ¿Cuáles son algunos o los principales objetivos que debemos perseguir cuando hacemos un ejercicio de esta naturaleza? El primero, obtener datos medibles. El principal objetivo de las encuestas es obtener una gran cantidad de información a través de preguntas muy concretas, muy específicas. Por eso la importancia en el diseño del cuestionario, pero también de la muestra. Es decir, de las personas a las que se les va a aplicar. Idealmente debe ser a todas, aunque nos lleve trabajo, pero en ocasiones, de acuerdo a la complejidad de una organización o a evitar las distracciones, puede ser una muestra, ¿no? Imaginemos, no sé, que el 30% de una organización es el área de ventas y el resto son áreas operativas, son áreas de producción. Bueno, entonces la muestra, es decir, el número de personas, tiene que reflejar el porcentaje que se va a entrevistar. Imaginemos que esa área, ese 30% corresponde a 3,000 personas, entonces debe ser proporcional para los resultados. Ya que pues, se busca conocer con detalle este tipo de experiencias que se dan. Estas encuestas nos van a ayudar a medir y a recabar datos. Si en la encuesta utilizamos reacciones de opción múltiple o escalas de satisfacción numérica, esto va a facilitar la medición cuando haya que recopilar y medir todos esos datos. Si lo hacemos con preguntas abiertas, esto va a ser un poco más complicado cuantificarlo, aunque nos puede ayudar a tener un panorama general. Pero también existe esa posibilidad de poner el énfasis no en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, pero es muy importante la interpretación. En segundo término, además de proponernos el objetivo de tener datos medibles, tangibles, el segundo sería, pues desde luego, escuchar a los empleados, a los integrantes de la organización, ya que más allá de obtener datos eh, o de la realización de la encuesta en sí, el propósito es recabar información sobre la perspectiva que tienen ellos, ¿no? El nivel directivo o el nivel de consultoría
o la persona que diseña este tipo de programas puede tener una cierta percepción, pero lo que importa es la percepción de las personas que están dentro, por lo cual es muy importante que sean diseñados adecuadamente para que los datos que se puedan recabar sean realmente valiosos y no sean datos que no son significativos, por lo cual es muy importante que sea la voz de los colaboradores. Realizar este estudio de clima laboral brinda a los empleados esta posibilidad de canalizar sus opiniones por medio de una herramienta oficial, no más allá de lo que conocemos como el radio pasillo. El simple hecho de permitir que los trabajadores y trabajadoras expresen su opinión al mismo tiempo que sepan que el nivel directivo las va a escuchar y tener en cuenta para la mejora laboral en sí misma. Bueno, otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es detectar las áreas que nosotros queremos mejorar, las áreas de oportunidad, ya que, como hemos dicho, uno de los principales objetivos es obtener esta información que nos sea útil y valiosa. Pero ¿para qué debe ser útil esa información? Estos datos que vamos a buscar recabar deben ser lo suficientemente específicos para detectar problemas en la organización y la cultura de la empresa, a la vez que nos deben permitir tener también un panorama general. Espero que se extienda. Es un panorama general, pero a la vez específico. En esta metáfora de apreciar el árbol sin perdernos en el bosque. Si es que se expresa, más o menos así va la frase. A pesar de que usualmente las encuestas nos van a reflejar ciertos problemas que no conocíamos o que han sido pasados por alto, también son una buena forma, tangencialmente, circunstancialmente, de evidenciar si las estrategias que hemos implementado para integrar o mejorar el ambiente han funcionado. La misma encuesta en sí es un instrumento de integración en donde la gente está sintiéndose escuchada y está sintiendo que es útil tan solo de escuchar y en este ejercicio de catarsis, pero solo se complementa en tanto esa opinión sirve para algo, si va enfocada a la toma de decisiones y a la toma de acciones y desde luego al mejoramiento de las condiciones. Y a este respecto, bueno, es otro de los puntos clave, que estos resultados puedan convertirse en estrategias claras de transformación, ya que el solo estudio no nos va a servir para nada, nos sirve como un elemento anecdótico, reflexivo, a nivel de la comentocracia, como se dice, pero lo importante es que una vez identificados los factores que limitan el buen desempeño de los equipos de las áreas de trabajo, sea importante que se implementen estrategias que mejoren las condiciones dentro de la empresa o dentro de la organización. Así que el objetivo de la transformación debe ser práctico y aunque no depende de la encuesta laboral, es la conclusión a la que debemos llegar. Si no, todo el trabajo es en vano. Hay que tener en cuenta que este proceso nos va a llevar tiempo y debemos experimentar con algunas estrategias antes de encontrar a veces la indicada para solucionar un problema o mejorar o encontrar esa área de oportunidad. Y finalmente, de lo que se trata es de impactar positivamente en la organización. Si una encuesta ha dejado evidencia que hay un área de oportunidad que debe ser trabajado, esto únicamente debe tener como objetivo mejorar las condiciones y atacar el problema que se ha identificado. Un integrante de la organización satisfecho es más eficiente y quienes disfrutan de su trabajo pueden comprometerse a fondo. Tanto así que hay diversos estudios que señalan que empresas con una buena satisfacción laboral pueden incrementar su rendimiento de un 20% a incluso duplicar su rendimiento respectivamente. Por ello, al final, elaborar una encuesta y realizar las acciones para mejorar el clima laboral, aparte de fomentar la productividad, la lealtad y mejorar el clima laboral,
tiene también el propósito de mejorar la productividad, ya que la idea también es reducir costos y evitar la rotación de personal, evitar los conflictos o solucionarlos para que pueda existir un mayor índice de satisfacción en las distintas empresas. Vamos a hacer una pausa para poder grabar la segunda parte de esta clase de 1 hora, pero que de forma técnica, logística, estamos haciendo en 2 apartados. Este es el final de la primera parte y los invito a ver el siguiente video y tomar las anotaciones respectivas y daremos las instrucciones del ejercicio que habremos de hacer de esta clase al final de esta clase de 1 hora que está dividida en 2 medias horas.